Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 12. Vamos a ir leyendo todos juntos a una voz. Los tenemos aquí también en el proyector para que podamos verlo e ir leyéndolo. Dice así la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y el último versículo, el 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Tenemos el mensaje de hoy, gozo en la prueba. Y es difícil gozarnos en las pruebas, es difícil estar feliz, porque gozo, como decían los hermanos ayer sábado, gozo es una palabra que no solemos utilizar mucho, utilizamos estar feliz, estar contentos. Así que estar felices y contentos en medio de las pruebas es complicado, es difícil, o incluso podríamos llegar a pensar que es imposible. Pero la palabra de Dios nos dice que no es imposible, sino que hay una respuesta en medio de toda la circunstancia. Voy a ir poniendo ahí un poco los versículos en los que vamos a estar hablando para que sea un poco más fácil. Y si tenéis otra versión bíblica, pues la podéis comparar también desde la Biblia o desde el teléfono, aparte de la Reina Valera. El caso es que cuando nosotros vemos la carta, nos damos cuenta de a quién está escribiendo. Pedro está escribiendo a personas en dificultad, pero Pedro mismo está en dificultades. Esta carta se escribe poco antes de que él vaya a morir. Esto lo repasamos hace unas semanas, pero lo recordamos un poco. Está animando a las iglesias, como ahí están descritas, iglesias que están en el noreste de la región de Asia Menor, iglesias más o menos pequeñitas, y lo que quiere hacer es afirmar su identidad, su amor, su esperanza, su fe en Cristo. Pero todo en medio de una circunstancia muy concreta, que es la persecución. Es decir, Pedro está escribiendo a personas que están pasando por un momento muy difícil, perseguidos por su fe, por su creencia. Pero Pedro tiene esta doxología, este saludo en el cual, como está diciendo, y termina el versículo 1,
gracia y paz os sean multiplicadas. Porque toda esa iglesia, iglesias en general, necesitaban experimentar esa gracia y esa paz de una forma multiplicada. Dice la palabra que son expatriados de la dispersión, son personas que han tenido que salir, muchas de ellas por la persecución seguramente de Jerusalén. Al principio, en el capítulo 8 de Hechos, nos acordamos, personas que tienen que salir de su lugar, tienen que cobijarse en estos lugares, y además en estos lugares son perseguidos también por su fe, por lo que se encuentran en un doble problema. Son perseguidos en un lugar, son perseguidos en otro, son creyentes en Cristo, los judíos tampoco los quieren porque no siguen la fe perfectamente, sino que además son de la secta de los cristianos. Momentos muy difíciles porque los emperadores también estuvieron persiguiendo, y poco después iba a venir una gran persecución en la que Pedro perdería la vida, pero todo ello dentro de una verdad, como dice la palabra, que son elegidos, escogidos, por lo que tienen una identidad particular y una esperanza para sus vidas dentro de la obra de la salvación, como aquí dice de esta forma: elegidos según la presciencia o el preconocimiento de Dios, ¿en qué? En la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Por eso ellos pueden tener esa paz y esa gracia que busca Pedro que les sea multiplicada. Así que son personas que estaban pasando por muchos problemas, por muchas dificultades. De ahí el texto que nosotros, el título que hemos buscado: gozo en la prueba. ¿Por qué estas personas pueden estar gozosas en la prueba? Pues lo vamos a ver en el primer punto de hoy, en los cuales luego se centra en los versículos del 3 al 5. Y hay algo muy importante que tenemos que entender, y es la palabra gratitud. ¿Por qué gratitud en medio de la prueba? Porque lo normal para nosotros es queja. Cuando hay prueba y cuando hay dificultad, lo que viene a nuestro corazón o a nuestra mente es quejarnos. A modo de pregunta: Señor, ¿por qué me pasa esto? Es una queja velada, pero no deja de ser una queja. No me gusta, no me apetece, y nos quejamos de todo lo que nos ocurre. Pero Pedro empieza hablando de gratitud. Versículo 3, lo tenemos aquí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Por lo que Pablo, en vez de comenzar la carta con queja, le empieza dándole gracias a Dios por la misericordia que él ha demostrado. ¿Qué es misericordia? Es compasión. La misericordia es compasión por nosotros. Dios ve a su pueblo que es incapaz y por lo tanto que tiene compasión. Se le mueve el corazón, como podríamos decir nosotros humanamente. Entiende que no podemos por nosotros mismos. Ya no solamente desde un punto de vista en cuanto a la salvación. Recordamos los versículos: no hay justo ni aun uno. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Y Dios ve la condición del ser humano, tiene compasión, tiene misericordia. No podemos. Y de la misma forma en la que ellos estaban pasando por problemas y los estaban viviendo, Dios lo ve desde el cielo. Y Dios ve el problema del ser humano. Y viendo el problema del ser humano, ¿qué tiene? Misericordia. Así que al principio de la carta dice el apóstol Pedro, vosotros que estáis sufriendo en problemas, tenemos que empezar con la gratitud de entender que Dios entiende, comprende nuestra condición. Sabe por qué pasamos, sabe lo que estamos sufriendo. Tito, del capítulo 3, versículo 5, la primera parte, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Así que ahí está la realidad, que tiene que ponerse en primer lugar, que es que Dios, teniendo misericordia de las personas y entendiendo que no pueden encontrar respuesta, Él obra por encima nuestra. ¿Cómo obra en esa misericordia? Dándonos una nueva identidad, dándonos una identidad nueva. ¿Qué es lo que dice después de misericordia? Que a través de aquella nos hizo renacer otra vez
Es decir, somos hechos nuevos. Es una frase que también lo hablaba ayer con los hermanos, y es que la idea es impactante porque es metafórica. Ninguno nace de nuevo. Nicodemo le dijo a Jesús, pero bueno, ¿cómo me voy a meter yo ya anciano en el vientre de mi madre? No puedo, no hay sitio. ¿Cómo voy a hacer eso? Y el Señor le tiene que explicar, es que no es un nacimiento físico, biológico, es un nacimiento espiritual. Y en ese nacimiento espiritual es el volver a comenzar de nuevo. En apariencia yo soy el mismo, porque tengo el mismo cuerpo, porque hablo de la misma forma, tengo el mismo acento, los problemas que tenía antes los sigo teniendo, es decir, las circunstancias son las mismas que me rodean, pero lo que cambia, ¿qué es? Mi identidad espiritual. Así que cuando yo renazco, yo vuelvo a nacer, vuelvo a tener un comienzo, vuelvo a tener una oportunidad con una nueva identidad. Y esta es la gracia que nosotros tenemos, que la misericordia de Dios nos ha llevado a volver a comenzar de nuevo, pero ya no donde teníamos que buscar nuestra justicia, ya no donde teníamos que luchar, donde teníamos que dejar de pecar, sino ya hemos vuelto a nacer en un estado de gracia, donde yo soy justificado por la sangre de Cristo. Es decir, es un borrón y cuenta nueva. Pero la cuenta ya no tiene que ver con mi capacidad, sino que Cristo ya la pagó de aquí en adelante. Por lo que haga yo ahora está también resuelto en Cristo. Todo por la misericordia de Dios que nos ha hecho renacer, ¿en qué? En una esperanza nueva. Por lo tanto, como yo he vuelto a nacer, estoy revestido de Cristo, tengo una nueva realidad en mi vida. Romanos 8.2 lo explica muy bien. Dice, porque en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Son dos realidades, una antes y otra después. Yo en mi nueva realidad, dentro del Espíritu de vida en Cristo, he dejado atrás la ley del pecado y de la muerte. Y esta es mi respuesta, porque la palabra de Dios dice, renacer ¿para qué? Para una esperanza viva, una esperanza viva que es Cristo, presente y futura, como les gusta hablar a los escritores bíblicos, la salvación que llegará, pero que ya la tenemos, ya estamos disfrutando de ella, que será consumada de una forma absoluta cuando venga Cristo, pero ya la estamos saboreando, porque la obra ya se hizo. Así que estamos ¿en qué? Versículo 4, en una versículo 4, sí, en una herencia que hemos recibido. Y otra vez la palabra herencia, que también la hablan muchas veces, es la herencia, y también la hemos mencionado no hace mucho tiempo aquí, que es una herencia que es futura, que nos llegará de una forma absoluta, pero que ya la empezamos a disfrutar. Es una herencia que ya la empezamos a tener. Pero ¿cómo es esa herencia? La palabra de Dios dice que esa herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Que no se va a echar a perder, que no se va a estropear, que no vamos a perderla, que es una herencia perfecta que está como reservada para nosotros. Que hagas lo que hagas, está ahí la herencia, es decir, vamos a tener ya esa esperanza. Pedro tiene que decirle eso a los hermanos. No os preocupéis por los problemas, porque primero, habéis nacido de nuevo, y segundo, toda respuesta está preparada, segura, y que no tengáis miedo a perderla. Qué bendición y qué gracia a los hermanos que les dice. Una salvación preparada para ser absoluta en su tiempo. ¿Cómo? Lo dice aquí, mediante la fe. Versículo 5. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, ya no solamente lo que yo vaya a recibir, es que yo ya soy guardado. No es una esperanza futura en la que, bueno, ya Dios me la dará y ahora me quedo solo. Es que yo ya estoy siendo guardado y protegido
por la obra de Cristo. Romanos, en el capítulo 8, un poquito más adelante, Pablo lo dice de esta forma: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por lo tanto, mientras que Pablo está hablando a los problemas que ya saben que tienen, le está dando la respuesta de la esperanza segura. La gloria, es decir, lo que viviremos en un día, no va a llegar ni a asemejarse a lo que ahora estamos sufriendo y a los problemas que ahora tenemos y a las pruebas en las que nos estamos enfrentando. Por lo tanto, ¿cómo lo resumimos? Primero, vamos a resumir todo el texto. Primero, gracias Dios porque has tenido misericordia de mí, porque me has visto incapaz, pobre y pequeño, y has venido a rescatarme y a salvarme. ¿Cómo? A través de la obra de Cristo. Es el segundo agradecimiento. Gracias, Padre, porque has enviado a Cristo para que Él, muriendo en la cruz, yo pueda, ¿el qué? Renacer de nuevo, que es el tercer agradecimiento. Yo dejo atrás mi condición antigua y tengo una nueva identidad en Cristo. Yo dejo antes mi culpa y el destino al que tenía que ir. Y sin embargo tengo una nueva oportunidad. No oportunidad, tengo una nueva vida y una nueva realidad, que es en Cristo. En mi día a día, en medio de los problemas, el cuarto agradecimiento, esperanza de vida. Es que tengo esperanza de lo que va a suceder, de que incluso la muerte no es ni siquiera un problema, sino que todo está preparado por mí, por lo tanto tengo esperanza, fe y tranquilidad, para que en quinto lugar nosotros podamos comprender la seguridad de la salvación, es decir, la herencia segura. Seguridad de la salvación, herencia segura y guardada por su poder. Y en sexto lugar, gracias porque el único requisito es fe. Es fe, es creer, es tener certeza, es guardar este regalo. Y esto es una bendición y una respuesta enorme, por lo que tenemos que tener gratitud por todo lo que Dios ha hecho, hace ahora y consumará finalmente en el futuro. Versículos de 6 al 7. Avanzamos en el siguiente punto de hoy para hablar de que tenemos que tener, como dice el título, gozo a pesar del sufrimiento. Esto es muy difícil. Pedro lo sabe, pero se lo tiene que explicar. El versículo 6 comienza diciendo, en lo cual, es decir, dentro de todas estas respuestas que os he narrado, en lo cual, ¿qué es que ocurre? Vosotros os alegráis. Esto es el corazón del apóstol Pedro. Vosotros podéis estar felices entendiendo y viendo todo lo que Dios ha hecho por vosotros. ¿No es suficiente lo que Dios ha hecho y os ha dado? ¿No es suficiente? Por eso podemos estar felices todos nosotros. ¿En qué tenemos que estar gozosos? En la obra de Dios en la salvación. El gozo es esencial para afrontar lo que viene. Yo tengo que afrontar las cosas disfrutando de lo que Dios ha hecho en mi vida. También, aparte de lo que Dios ya ha hecho, tenemos que tener gozo en lo que viene hacia adelante, que es la salvación futura. Tenemos que estar felices por lo que Dios ya tiene preparado para mi vida, que es seguro. Tengo que disfrutar y estar feliz, porque todo lo que pueda ocurrir en mi vida es simplemente un preámbulo para la gloria eterna. Y todo lo que ocurra, Dios lo permite, aunque lo veremos después, para encontrar la mayor respuesta. Gozo también en lo que hemos recibido. Tenemos una nueva identidad, como hemos dicho antes. Estamos felices porque tenemos toda respuesta a la oración.
Dios responde las oraciones, tenemos felicidad y estamos gozosos porque hay ejércitos de ángeles a nuestro alrededor que luchan la batalla espiritual. Luego en la escuela de Evangelio vamos a hablar de ello. Tengo gozo porque tengo toda conquista espiritual. Porque ya hemos vencido la obra de Satanás. Ya está la obra hecha. Por lo tanto, gozo, gozo y más gozo en nuestra vida. ¿Qué ocurre? Van a venir pruebas, como estamos o podemos leer. De hecho, dice la palabra, si es necesario, por un tiempo van a llegar problemas y pruebas. ¿Cuáles son sus pruebas? Que lleguen a su casa y los metan en la cárcel. ¿Cuáles son las pruebas? Que los maten. ¿Cuáles son las pruebas? De que se lleven a sus familias o de que tengan que huir de su lugar. No tiene que ver nada con nuestros problemas. No tiene que ver nada con lo que nos ocurre a nosotros. Hay cristianos en el mundo que sufren cosas parecidas, pero nosotros estamos tranquilos, estamos felices, no tenemos ese tipo de problemas, podemos estar aquí en la iglesia, nadie nos molesta, tenemos todos los derechos. El gobierno no solamente nos permite, sino que guarda también para que podamos hacerlo. Que a nadie se le ocurra impedirnos dar culto porque tendría problemas conforme la ley. Pero hay otros países donde las leyes son diferentes. Y en aquel tiempo esto ocurría todos los días. Por lo que el apóstol Pedro está diciendo, si es necesario, tendréis que pasar problemas. Me gusta mucho esta frase, porque quiere decir que a veces es necesario que lo pasemos. Las pruebas a veces y los problemas son necesarios. Y que esta es la parte que menos nos gusta de la Biblia. Pero que el otro día estaba estudiando un libro donde hablaba de la teología de la prosperidad y hablaba sobre el sufrimiento y los problemas. La cantidad de veces donde la palabra de Dios dice que son necesarios. De una forma literal, no cosa que tú puedas, bueno, pues a lo mejor tuerce un poco el versículo. Cantidad de versículos donde te está hablando de que es necesario que a veces vengan circunstancias a mi vida, porque si Dios lo permite, será por algo. Porque algo tendré que aprender. Habrá un plan más grande que tenga que cumplirse por el cual haya que pasar por las circunstancias. Porque yo necesito restaurar mi vida a veces a martillazos. A veces lo tengo que hacer de esta forma. Dice la palabra que en medio de los problemas nuestro carácter se ve forjado. Cuando dice el apóstol Pablo es que la prueba que trae paciencia y la paciencia trae y va dando una serie de cosas que van llegando y forjándose en nuestra vida que son necesarios para que mi carácter de hijo de Dios se forme. ¿Qué ocurre con las personas que nunca tienen problemas? No, la típica imagen del niño que vive en una familia rica lo tiene siempre todo, nunca le ocurre nada, cualquier circunstancia se soluciona, tiene lo mejor de todo. ¿Qué ocurre? Que nacen mimados, ¿verdad? Ay, es un niño mimado. Y lo menospreciamos así. Es un niño mimado. ¿Por qué? Porque nunca ha pasado un problema, nunca ha tenido necesidad, su padre nunca le ha dicho que no, ha tenido todo lo que ha querido. ¿Cuál es su carácter? Es débil. Es débil. ¿Cómo se forja el carácter? A través del problema, a través de la dificultad, estirando tu propio ser para poder acomodarte al Evangelio. Y cuando tú luchas y trabajas, tu carácter se forja y puedes avanzar. Es lo mismo que hacen los niños estudiando. Ay, papá, es que tengo que hacer muchos deberes. ¿Qué haríamos? No te preocupes, hijo, ya los hago yo por ti. ¿Qué decimos? Pues es lo que toca. Y los niños lo hacen desde el principio, se acostumbran y luego lo hacen bien. Y los exámenes que, ay, es que ahora tengo que estudiar, no me apetece. Y luego sacan buenas notas. ¿Por qué? Es una dificultad, se enfrentan a ella, se esfuerzan, su carácter cambia, crecen, evolucionan y luego eso lo asimilan con normalidad. Si nosotros lo llevamos a un grado más complejo y más adulto, ¿qué sucede? Problemas, dificultades llegan a nuestra vida, los enfrentamos con la seguridad y con la gracia de Cristo, el Espíritu Santo nos da fuerza, aprendemos, maduramos y crecemos espiritualmente. Pero si no lo hacemos,
Si cuando llega un problema yo me escondo y me quejo, mi carácter no se ve fortalecido. ¿Cómo podemos ir hasta el último de la tierra y conquistar el mundo si nuestro carácter no se ve fortalecido? No podemos hacer eso. Y como creyentes lo tenemos que hacer de esta forma. Así que, si es necesario, vendrán problemas a mi vida por el tiempo el que Dios quiera. ¿Para qué? Para que podamos ver cómo nuestra fe se ve probada. Y lo asemeja con el oro, ¿no? El oro que, bueno, como que algo que sí que se deteriora, pero ¿qué? ¿Cómo tú limpias una pieza de oro? Con fuego. Tú lo pones en fuego, lo que no tiene que estar se va y se queda el oro puro. De esta forma, cuando yo me encuentro en problemas, se ve lo que había y lo que no tenía que estar. Y cuando yo me enfrento bien al problema, todo eso se va. Y lo que queda es esa fe y ese carácter. Por lo que podemos decir incluso, Dios Padre, gracias por los problemas y las dificultades, porque me están haciendo madurar y crecer espiritualmente. Me hacen tener ese carácter de un hijo de Dios que necesitamos tener, para dejar de ser niños mimados en el Evangelio. Una fe probada y fortalecida en medio del problema. Nueva Versión Internacional dice que al ser fortalecida esta fe demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando venga Cristo. Que es lo que nosotros queremos, que cuando Él venga o partamos a su presencia, Él vea esa fe. Cómo a través de los problemas es digna de aprobación, gloria y honor. Hoy, ¿qué sucede hoy? Pues Tito 3:5, la segunda parte del versículo, dice que, lo leemos entero para recordar, dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, primero el lavamiento de la regeneración, es decir, somos regenerados, nuevas criaturas, revestidos en Cristo, y la renovación del Espíritu Santo. Cuando yo creo en Cristo, yo soy salvo, nueva identidad, soy lavado, regenerado, como lo queramos decir. Y luego, ¿qué ocurre? Mi interior se va renovando y va cambiando conforme la obra del Espíritu Santo, que es de lo que habla la santificación. ¿Y todo esto cómo ocurre? En medio de dificultades y de pruebas. En tercer lugar, versículos del 8 al 9, donde nosotros tenemos que experimentar ese gozo inefable y ciego que dice la palabra. Lo tenemos ahí escrito. Y es muy curioso como lo dice el versículo 8. Aquí amamos a Cristo. ¿Pero por qué? Si no le hemos visto. ¿Cómo podemos creer en Cristo aunque no lo veamos? Porque Pedro está hablando desde el recuerdo de estar con Cristo, pero ya no está, desde hacía ya muchos años. Estamos hablando de que Cristo murió en los años 30, no se sabe muy bien en qué año, en los años 30, y Pedro escribió esta carta en los 60. 30 años pasaron, 30 años sin Jesús. Muchas de las personas que estaban escuchando la carta de Pedro, no leyendo porque ahí las cartas se narraban, no habían nunca siquiera visto a Jesús. Quizá los más adultos, los más mayores, pero la mayoría de la iglesia nunca había visto a Jesús. No le había escuchado, no le había seguido. Por lo que esto es para ellos. No habéis visto, ni le veis ahora a Jesucristo, pero le amáis y le creéis. Es el gozo que es ciego y que es inefable o que no se puede describir. Nosotros tampoco hemos visto nunca a Cristo. Nunca le hemos visto. Han pasado ya 2000 años, no le hemos podido ver. Pero hay personas que tuvieron una fe absoluta como nosotros.
Me acuerdo, por ejemplo, de la mujer que tenía el problema del sangrado, que lo único que quiso que era tocar el manto. Dice, aunque solamente sea tocar un poco el manto y sea agachada, lo tocó un poquito con la mano y fue salva. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Por tu fe has sido salva. La fe que tienes es la que te ha dado respuesta. Pues es la fe que yo quiero tener. La fe de aunque sea tocar un poco, es suficiente. Yo no puedo tocar, pero un poco de gracia de Cristo para mí es absoluta. Jesús, cuando se encuentra con Tomás, le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Felices los que sin ver van a poder creer. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la iglesia o las iglesias a las que Pedro está hablando? Que nosotros, sin poder ver a Cristo, creemos en Él. Y por eso somos bienaventurados. Sin ver a Cristo, le amamos. ¿Qué hacemos? Todo nuestro corazón para Cristo. Nos acordamos, un corazón, todo el corazón, la continuidad. ¿Cuál es el corazón que tenemos que tener? Es uno para Cristo. Y cuando todos tengamos el mismo corazón, ¿qué haremos? Pondremos todo ese corazón ahí, para que el mensaje y la obra de Cristo inunde todo mi ser. Es lo que ocurrió con la iglesia primitiva. ¿Cuál era el corazón que tenían? El que habían recibido por parte de Cristo. Era lo que ellos habían entendido, por eso fueron tan desapegados de lo material. ¿Para qué quiero yo tener posesiones? ¿Para qué quiero esto, lo otro? Vamos a estar juntos, unidos, compartiendo, levantando la iglesia, porque es el corazón que tenemos ahora. Y amamos a Cristo, pero si ya Cristo no está, me da igual, tenemos el corazón en nosotros. Y por eso ellos pudieron hacer todas estas cosas. El apóstol Pablo, que dijo, todo lo tengo por basura, ¿por qué? Porque tengo el corazón de Cristo y ya es mi tesoro, no necesito compartirlo con nada. No cabe nada en mi corazón que no sea Cristo. Por eso todo se puede ir. Me da absolutamente igual, no me importa. Es entregarle todo absolutamente. Aquila y Priscila posiblemente nunca hubiesen conocido a Cristo. O quizá lo hubieran visto alguna vez, pero no habían estado con Él. Y sin embargo fueron líderes de la iglesia en aquel tiempo. Timoteo tampoco, porque cuando Pablo va a hacer las misiones a Listra y a Iconio, que conocen a Timoteo, era un muchacho, no había visto nunca a Jesús. Pero sin embargo fue también un remanente que se levantó para liderar la iglesia en Éfeso y el movimiento de los remanentes. Lidia que iba a conocer a Jesús. Sí, como dice la palabra, solo conocía a Dios, pero cuando escucha el mensaje de Cristo, su corazón cambia, su vida cambia, su casa cambia y el campo cambia. Romanos 16. Todos los colaboradores de Pablo, todos tenían el mismo corazón, que era amar a Cristo aunque no le habían visto nunca. Y como tenían el mismo corazón y comprendían bien el Evangelio, lo ponían todo ahí. Unos, dice Pablo, Aquila y Priscila se jugaron la vida por él. Otros tenían la iglesia en sus casas. Otras eran mujeres que representaban el corazón del Evangelio. Hasta una apóstol reconocida, una enviada para predicar el Evangelio. Personas que, sin haber visto, tenían el corazón por Cristo. Pero es que no hace falta irnos al Nuevo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento. ¿Quién tenía un corazón para el pacto? Noé. Cuando Dios le dice a Noé, tienes que construir un arca, ¿qué es lo que hace? Construye un arca. ¿Era coherente? No. ¿Era difícil? Mucho. Pero él lo hizo. O Moisés. ¿Qué es lo que Dios le dijo? Tienes que liberar a mi pueblo. La duda no la tenía conforme Dios, la tenía en sí mismo. Yo no puedo hacerlo. Y Dios lo sabía, pero le dijo, yo estaré contigo. Y te daré a Aarón para que te ayude, pero yo estaré contigo. Señor, lo haré. ¿Y Abraham qué? Deja tu tierra, deja tu familia, déjalo todo, vete a un lugar inhóspito a crecer ahí una familia.
¿Pero qué hizo Abraham? Creyó. Y fue y recibió respuesta. Samuel, David, Eliseo, todos aquellos y un gran etcétera, hicieron lo que tenían que hacer conforme el pacto. Y recibieron las respuestas. Aunque no vieron a Dios, ni vieron ni muchísimo menos a Cristo. Pero la fe es lo que tiene, que sin ver nosotros recibimos toda respuesta. No hemos visto a Cristo, pero somos salvos. Tenemos el convencimiento por el Espíritu Santo. Así que ahí es la gracia que nosotros tenemos. Y sin ver entendemos la lucha espiritual. Segunda de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es eterno? Cristo, la gracia de Cristo, la obra de la salvación. Eso es eterno. Lo que no es eterno son las circunstancias que nos rodean. Eso se va con el tiempo. Por lo tanto, ¿es una fe ciega la que tenemos que tener? Pues Romanos 1 dice que vemos a Dios por medio de lo creado, pero vemos a Dios a través de su palabra, vemos a Dios a través de la labor en la historia, vemos a Dios por los frutos en el campo y por su obra en nuestra vida. Yo no he visto a Dios literalmente ni he visto a Cristo, pero yo he visto lo que ellos han hecho. Para mí es suficiente. Para mí es suficiente. Por lo tanto, concluimos, versículos del 10 al 12, habla de los profetas, cómo Dios les habló. No comprendían toda la profundidad de lo que Dios les estaba diciendo, pero aquellos profetas sí que estudiando y guardando todos esos mensajes y queriendo descubrir la verdad de Cristo, ¿qué hicieron? ¿Qué ocurrió entonces? Pues que lo guardaron, como dice ahí, para nosotros. No sabían, no lo entendían, pero ellos lo fueron guardando y transmitiendo para nosotros. Que Dios les habló para que nosotros pudiésemos entender lo que se esperaba de Cristo. Y dice ahí, queriendo conocer y queriendo experimentar al Cristo, no pudieron hacerlo. Y esa es la gran bendición que tenemos nosotros ahora. Que no estamos en la promesa del Cristo, sino en la realidad. No estamos en cuando Él venga y derrote y inicie su reinado, sino que ya estamos en el reinado de Cristo. Donde la obra de Satanás está destruida, donde nuestra vida está guardada. Y ni siquiera la muerte es un problema, porque para nosotros morir es ganancia. Así que, hermanos, estamos en el mejor momento de la historia. Estamos en el mejor tiempo, donde Cristo está reinando en el cielo, dentro de un plan de Dios que vemos desde Génesis hasta nuestro tiempo, y cuando todo se cumpla, conforme el Apocalipsis también nos habla, en esa segunda venida triunfal. Ahora que nos ha llegado a nosotros por la obra del Espíritu Santo enviado. Por eso nos quedamos con esta palabra: somos privilegiados. Somos privilegiados, porque dice al final, hasta los ángeles, como diría Nueva Versión Internacional, miran con asombro lo que está ocurriendo ahora a nuestro alrededor. Los ángeles ven con asombro, es decir, esa expectativa, esa gloria, ellos la están mirando. Es una figura literaria, pero entendemos lo que quiere decir. Conocemos a Cristo, tenemos la salvación, la promesa se ha cumplido. ¿Qué más necesitamos en nuestra vida? Lo tenemos todo. Por esto mismo podemos decir que somos privilegiados. Comenzamos hablando de expatriados, de extranjeros, de perseguidos, de sufrimiento, de prueba, de problema, y acabamos convencidos de que somos unos privilegiados. Esto es la locura del Evangelio, y esto es la locura del Hijo de Dios, de que ni siquiera los problemas son un problema. Ni siquiera los desastres de mi alrededor son un desastre. ¿Cuál es la respuesta? Que todo lo tengo en Cristo. Así que voy a pedir si puedes decirle a Miri que baje, porfa, porque tenemos que terminar el culto.
Y vamos a estar orando también todos juntos, dándole toda gloria y honra a Dios como hemos empezado. Gracias por lo que Él nos ha dado. Gracias porque estamos en el mejor tiempo, donde ya el fin de los tiempos ha llegado. Estamos esperando a que Dios dé la orden y se consume todo. Pero no necesito que llegue ya, porque ya lo estoy experimentando. Soy salvo, soy un hijo de Dios, tengo todas las respuestas y victoria espiritual. Por eso podemos decir, lo que muchos en la historia del pueblo de Dios deseaban ver y experimentar, nosotros ya lo tenemos. Ya estamos viviendo en ese tiempo que ellos soñaban vivir. Soñaban tanto que no lo creían cuando llegó Cristo. Por eso muchos le rechazaron. Esperaban fuegos artificiales y un desfile y carrozas y elefantes y un circo. Y realmente lo que vino fue un cordero que venía a morir por nosotros. Fue el cumplimiento absoluto de el mensaje de Dios. Así que, hermanos, somos privilegiados de poder, en medio de todo problema, decir gracias, Señor, porque hasta esto es bueno para mí, es necesario, y por la gracia y la misericordia y la obra del Espíritu Santo recibiremos respuesta. Vamos a orar. Padre, gracias porque no hay nada absolutamente imposible para ti. Como los remanentes hoy han visto, no es por fuerza ni es por poder humano, sino que es a través de tu Espíritu. Y es la gracia que hemos recibido entender primero que tú, Padre, no solamente existes, sino que has enviado a Cristo para que muriendo por nuestros pecados hoy nosotros podamos estar en tu presencia. Padre, que esta presencia que experimentamos ahora llegará a ser absoluta en un tiempo, pero ya la estamos saboreando y disfrutando. Padre, gracias porque nos llamas hijos, a pesar de nuestra imperfección, incapacidad. Gracias, Padre, porque todo lo que ocurre en nuestra vida, como dice tu palabra, es necesario que ocurra por un tiempo, pero siempre habrá respuesta detrás del problema, siempre habrá una bendición y siempre podremos seguir creciendo para ser esos evangelistas y discípulos hasta el último de la tierra, que podamos seguir creciendo dentro de nuestra fe, que será probada, pero siempre victoriosos por fe. Gracias te queremos dar también porque somos privilegiados por el poder estar aquí hoy, dándote culto, porque podemos ser también privilegiados el resto de días de la semana, cuando te demos culto en nuestros aposentos, cuando estemos orando 24 horas, cuando estemos saliendo al campo predicando que Jesús es el Cristo, porque tú, Padre, reinas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.